Bien, creo que son todos los anuncios. Aleluya, y vamos a entrar a la palabra de Dios esta tarde y pues vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 1. Aleluya. A veces nos preguntamos por qué, especialmente en una situación como la que estamos viviendo hoy, ¿por qué Dios permite este tipo de cosas? ¿Por qué si Dios es tan poderoso, ¿verdad? Y que para Él nada es imposible, ¿por qué se dan estas situaciones? Y yo quiero decirle, quizás algunos se preguntan, hacen este tipo de preguntas, sale en su mente esa pregunta. Yo quiero decir esta tarde que Dios sigue siendo Dios, Él es el Señor, sin lugar a dudas, y el poder que Él tiene no se ha acabado tampoco, amén, Él sigue siendo poderoso, aleluya. Pero sin lugar a dudas que Dios tiene un propósito en todo esto. Dios está tratando de hacer algo, amén, también en su pueblo, en su iglesia, aleluya. Y quizás para algunos que aún no le conocen y quizás puedan estar también escuchándonos esta tarde, Dios en un plan soberano, aleluya, Él permite cosas como estas, aleluya, para poder llegar a nuestras vidas, para poder alcanzar nuestros corazones, aleluya, y que nosotros aprendamos de situaciones como estas. Quizás en algunos lugares ha sido algo muy difícil, amén, pero yo creo, amén, que Dios tiene un plan maravilloso, amén, que al final de todo esto Dios será glorificado, aleluya. Y nosotros pues estamos en medio de una estrategia divina, aleluya, donde Dios quiere atrapar nuestras vidas, aleluya, porque lo más triste sería que al pasar una crisis como esta, o otro tipo de crisis que a veces pasan en la vida de un cristiano y no hay un resultado en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, aleluya. Pero sin lugar a dudas es que Dios quiere trabajar, amén, con nuestras vidas. Así que yo quiero que leamos esta escritura, amén, porque sin lugar a dudas que viendo este caso, amén, con Pablo, podemos entender un poco también, aleluya, lo que Dios se propone, aleluya, hacer también con nosotros. Lo hizo con ellos y Dios quiere hacerlo con nosotros. Vamos a leer nuestro texto, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 8 al 10, aleluya, amén. Dice de esta manera: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Luego dice el versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Aleluya. Vamos a orar todos juntos esta tarde. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad. Dios, te ruego la bendición para tu palabra, Señor, en este lugar, Señor, esta tarde.
Dios, glorifícate. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea fluyendo a través de esta palabra, Señor, llegando a los corazones de cada uno de aquellos que nos están escuchando y viendo. Señor Dios, toca sus vidas, toca sus corazones, Señor, haz una obra preciosa esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Quiero predicar este sermón, amén, que le he puesto por título, aleluya, la estrategia de Dios. Quizá podemos decir que lo que vemos, aleluya, es una estrategia divina, aleluya, es un plan de Dios, amén. Dios tiene un propósito, sin lugar a dudas, en todo esto, aleluya. Y quiero ver en primer lugar al límite de nuestra resistencia, aleluya. Porque dice nuestro texto en el versículo 8, Pablo comienza diciendo de esta manera: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aquí está hablando, aleluya, Pablo, amén, dice, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Él, amén, junto con todos los que estaban con él, aleluya, están, amén, viviendo sin lugar a dudas situaciones difíciles en la vida. Amén, conocemos la historia de Pablo, aleluya, en su tiempo, cómo ellos vivieron situaciones críticas, aleluya. Pablo especialmente encarcelado, golpeado, amén, que en otras ocasiones enfrentando tempestades, aleluya, en las embarcaciones y etcétera, amén, la gente apedreando y atacando su vida, amén. Él estuvo enfrentando sin lugar a duda muchas de estas cosas. Él dice, fuimos abrumados sobremanera. La palabra sobre abrumados, dice, es como poner un peso sobre él, aleluya, amén, dice, de una manera que sobrepasaba tu propia resistencia, más allá de nuestras fuerzas, dice Pablo, aleluya. Y fue tanto el peso, fue tanta la presión del momento que ellos estaban viviendo, que dice, llegó el momento en que perdimos la esperanza. Aleluya. Amén, por causa de todo esto perdimos la esperanza de conservar la vida. Amén. Porque muchas veces así nos parece a nosotros también. Cuando enfrentamos alguna situación, una crisis en nuestra vida, en cualquier área, aleluya, ya sea la que estamos viviendo de una manera general como nación en esta pandemia, o quizás otro tipo de crisis en su vida, aleluya, y muchas veces experimentamos, aleluya, ese peso sobre nosotros, y muchas veces sentimos que es más fuerte de lo que podemos resistir, aleluya, y llegamos a pensar, amén, o a sentir que estamos perdiendo la esperanza de que vamos a poder sobrevivir, aleluya. Porque lo que Pablo está hablando es que ellos enfrentaban un peligro tan grande, amén, humanamente hablando, aleluya, que no había esperanza de sobrevivir. Humanamente hablando, aleluya, esto lo sobrepasaba, aleluya. Así que aquí estamos viendo, aleluya, que Pablo está hablando de que perdieron la esperanza. Y el significado literal de la palabra que se usa aquí, amén, para esta frase, perdimos la esperanza,
Literalmente significa, amén, sin pasos ni acceso. Amén, nos quedamos atorados ahí. Amén. Literalmente hablando de esa manera, también habla de la ausencia total de una salida. No hay una salida aparentemente, aleluya, para escapar de esta situación en la cual estamos. Y eso me hace recordar, amén, al pueblo de Dios cuando salieron de Egipto. Ellos salieron, amén, de una manera poderosa de Egipto, pero de pronto, aleluya, Dios en sus propósitos cambia la dirección para el pueblo y nos pone frente al Mar Rojo, aleluya. Dios nos pone frente al Mar Rojo, aleluya, y en ese momento ellos no tenían para dónde ir. Aleluya, a los lados tienen los montes, al frente tienen el Mar Rojo y detrás de ellos viene Faraón con su ejército. Y ellos se sienten acorralados ahí. Aparentemente, amén, no había una salida, no había una forma de salir de ahí. Se sintieron de esa manera, tal vez como Pablo, se sintió, aleluya, sin un paso de acceso, aleluya, no miraba una salida para su situación. Hay ocasiones donde Dios nos lleva en su soberanía a sentirnos de esa manera y nos mete en esos apuros, pero todo tiene un propósito. Ahora, hablando del texto, no se sabe exactamente a qué situación, a qué crisis se refiere Pablo, de tantas que vivió. Aleluya. Algunos comentaristas mencionan que tal vez se refiera al alboroto en Éfeso, amén. Aleluya, cuando Pablo y Gallo y Aristarco llegaron a Éfeso y comenzaron a predicar. Éfeso era un lugar, una ciudad donde se hacían las artesanías de plata y todo esto, figuras. Y el asunto es que cuando ellos comienzan a predicar, aleluya, y comienza la gente a salvarse, amén, comenzó a bajar, amén, o miraron ellos el peligro más bien del negocio de ellos, aleluya. Ahí se adoraba a la diosa Diana, amén, y ellos se encargaban ahí de fabricar las imágenes para el templo, etcétera. Y ahí quizás algunos comentaristas dicen que se refiere a ese problema que se vivieron ahí en ese momento, aunque realmente no se sabe a ciencia cierta exactamente a qué se refiere Pablo, pero los corintios sí saben a qué se refiere. Amén, por eso no les explicó, pero ellos sí saben, aleluya, porque ellos sabían perfectamente lo que Pablo estaba viviendo. Lo que sí podemos decir esta tarde, amén, en base al texto, que algo le sucedió que lo condujo hasta el último límite de su resistencia. Estaba en un peligro tan inminente que ya se consideraba condenado a muerte, amén, sin una posible salida. Y se sentía que estaba condenado a muerte ya. Yo lo quiero ver en segundo lugar, como condenados a muerte. Dice el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aleluya. Aquí está una vez más Pablo diciendo, aleluya, que él
siente, amén, que está en esa condición, dice el versículo 9, lo voy a leer en lenguaje sencillo, dice, en realidad nos sentíamos como los condenados a muerte. La Nueva Traducción Viviente dice, de hecho esperábamos morir. Ahora, si nos ponemos a pensar por un momento cómo se puede sentir alguien que sabe que está condenado a muerte, que en un determinado tiempo, aleluya, dejará de existir. Aleluya, es alguien, amén, que simplemente no tiene ya una escapatoria, no tiene esa esperanza de que vaya a sobrevivir, aleluya, a esa sentencia. Así dice Pablo, así nos sentíamos. Pero también tiene que reconocer Pablo, ahí mismo en el versículo 9, que fueron obligados por esas mismas circunstancias, aleluya, a rendirse a Dios. Que dice la Nueva Traducción Viviente, ahí mismo en el versículo 9, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Aquí está Pablo hablando, aleluya, que por esas circunstancias ellos fueron obligados a dejar de confiar en ellos, en su propia capacidad. Ahora no les quedó otra alternativa más que poner su confianza en Dios. Que ellos no podrían lograr arreglar la situación, pero tenían a alguien, ellos conocían a alguien, amén, que sí podía hacerlo, tan poderoso, amén, que era capaz de resucitar aún a los muertos. Dice el lenguaje sencillo, pero eso nos ayudó a confiar en Dios. Pablo está diciendo, gracias a esta circunstancia en la cual nos sentíamos como condenados a muerte, habíamos perdido la esperanza, pero gracias a esa situación, esto nos ayudó a confiar en Dios. Amén. Un Dios que pueda hacer que los muertos vuelvan a la vida y dejamos de confiar en nosotros mismos. Aleluya. Estos encuentros cercanos con la muerte a veces se convierten en bendiciones. Amén, la cercanía de la muerte, aleluya, en nuestras vidas y el final de toda solución, toda esperanza, muchas veces se convierte en bendición, son bendiciones disfrazadas para nosotros como pueblo de Dios. Porque esto nos muestra cuán frágiles somos. En una situación, amén, que sobrepasa nuestra capacidad de solución, nos muestra qué frágiles somos, nos recuerda también, aleluya, amén, acerca de la locura de los valores de este mundo. Nos enseña también que la vida es una breve historia que puede terminar muy inesperadamente. Es decir, situaciones como estas, aleluya, nos ponen, como decimos luego, los pies sobre la tierra. Y nos hacen entender, amén, que lo material, amén, no vale nada. Nos hacen entender que nuestra vida realmente es, aleluya, algo, amén, tan pequeño, tan frágil, que se puede terminar, amén, de una manera inesperada. Como dice la palabra de Dios, amén, somos como la neblina. Porque en un rato estamos, en otro momento se desvanece, así de rápido, así de fácil.
Con frecuencia, muchas veces nosotros dependemos de nuestras técnicas y de nuestras habilidades. Amén, cuando la vida se nos presenta fácil, pero cuando sentimos impotencia para ayudarnos a nosotros mismos, entonces buscamos a Dios. Porque ya no tenemos otro recurso y buscamos a Dios. Quiero decir esta tarde, hermano, depender de Dios es una manera de darnos cuenta de nuestra propia pobreza sin Él y de nuestra propia necesidad. Amén, para que nos toque constantemente Él. Perdón. Tenemos que reconocer que lo necesitamos a Él. Aleluya. Pablo veía que la experiencia tan terrible que había pasado había resultado, amén, de una manera útil, tremendamente útil para ellos. ¿Por qué? Porque una circunstancia, una crisis como la que ellos habían vivido, lo había arrojado literalmente a los brazos de Dios y le había demostrado su absoluta dependencia de Él. Obligado por las circunstancias, prácticamente esa situación lo arrojó a los brazos de Dios. Amén, qué tremendo esta tarde, amén, que nosotros podamos entender esto. Que Dios tiene un propósito en medio de todo esto y seguramente Él quiere también que nosotros, aleluya, nos vayamos, amén, a sus brazos. Que comencemos a buscarlo tal vez como hace mucho tiempo no le buscamos. Que comencemos a clamar a Él, aleluya, como quizás nunca lo has hecho. Que comiences a cuidar, amén, tu vida y comiences a buscar a Dios, aleluya, con todo tu corazón. Abraham Lincoln decía: muchas veces he tenido que caer de rodillas en oración porque no tenía dónde acudir. Algunas veces nosotros también necesitamos un tiempo de adversidad para comprender cuánto necesitamos a Dios. Aleluya. Para poder reaccionar, aleluya, porque, amén, solamente así podremos lograr, amén, reaccionar. En un mundo donde está atrapado, aleluya, por la bendición, amén, la prosperidad, lo material. Y aún muchas veces como cristianos caemos en este error. Aleluya. Así que esta situación de la cual Pablo habla en nuestro texto lo obligó literalmente a confiar en Dios. Aleluya. Y cuando Pablo dice el Dios, amén, que resucita a los muertos, está más bien refiriéndose que es un Dios todopoderoso. Aleluya. Y así que si es un Dios todopoderoso, aleluya, pues era su única esperanza. Es la única esperanza para un condenado a morir, así como estaban ellos. Aleluya. Pero quiero decir esta tarde que el peligro de la prosperidad es que produce una falsa independencia y nos hace creer que podemos pilotear la vida nosotros solos, que ya no necesitamos a Dios. Me hace recordar la iglesia, la Odisea, amén, en el Apocalipsis, cómo Jesús les habló a esa iglesia.
era tanta la prosperidad, era tanto el bienestar que ellos tenían, que Jesús está fuera ahora de sus vidas. Él tiene que estar tocando a la puerta de su corazón, pero está tocando, hermano, porque Él está fuera del corazón de la iglesia. Porque lo material, el materialismo, aleluya, el dinero, las comodidades, el deleite y todas estas cosas, amén, comenzaron a sacar al Señor de sus vidas. Y Él tuvo que confrontarlos, aleluya, para que ellos pudieran entender eso. Entonces las crisis en la vida, hermano, muchas veces llevan ese propósito. Muchas veces no es porque Dios quiera destruirnos, no es porque Dios quiera acabar ya con nosotros, pero Dios quiere tratar con nuestras vidas, con nuestros corazones. Aleluya. Así que esta noche, sin lugar a dudas que Dios tiene un propósito para nuestras vidas también. Seguramente que hay una estrategia divina, aleluya, en todo esto. Y Dios espera que nosotros también, al igual que Pablo, nos arrojemos a sus brazos, amén, y comencemos a buscarlo con todo nuestro corazón. Al final, Pablo tuvo que reconocer que todo eso, al final, se convirtió en una bendición para él. Amén. Porque en todo esto, lo que Dios perseguía, hermano, era que Pablo abandonara su autoconfianza y que en su lugar pusiera a Dios. Quizá Dios tenga que tratar con algunos de nosotros de esa manera. Amén. Y tratar con nuestra autosuficiencia. Y momentos como estos nos deben hacer reflexionar que realmente no tenemos nada. Que realmente no somos nada. Sin Él no somos nada. Lo necesitamos a Él. Aleluya. Quiero en tercer lugar, propósito cumplido. Porque Pablo está reconociendo que el propósito de Dios se cumplió. Y él tiene una experiencia ahora, y dice el versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pablo ya había aprendido a confiar en Dios. Ya no en lo que él era, sino ahora ya aprendió a confiar en Dios. Porque él está declarando en el versículo 10, nos libró en el pasado. Él está usando los tres tiempos. Nos libró en el pasado, nos libra en el presente y nos librará en el futuro. Firme que él tiene la certeza, amén, de que Dios lo rescatará cuantas veces sea necesario. Ahora yo quiero decir algo aquí esta noche, que el resultado fue, aleluya, que Pablo adquirió una confianza inalterable en Dios. Fue sellado su corazón con una convicción de quién es Dios. Ahora él sabía sin la menor duda lo que Dios podía hacer por él.
Porque si pudo sacarlo con vida de aquella situación, podía sacarlo de lo que fuera. El salmista también declara de esta manera, Salmo 116, versículo 8, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar, dice la Nueva Versión Internacional. Tú me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Está un cántico de alabanza, un cántico de gratitud a Dios, aleluya, porque en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles, el salmista está reconociendo: tú me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas que yo derramé en ese momento, y tú no me dejaste caer, Señor. Aleluya. La confianza del cristiano en Dios, hermano, no es una teoría. No es una especulación, hermano. La confianza en Dios de parte del cristiano más bien son experiencias en la vida, donde como cristianos, amén, reconocemos, sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso nos da un conocimiento, una experiencia personal, propia. ¿Quién es Dios? Dijo Pablo: Él nos libró, Él me libra y me librará más adelante. ¿Por qué? Porque Pablo en ese momento ya tenía esa experiencia en su propia vida. Él sabía quién era Dios para él. Él sabía que Dios, de qué era capaz. Sabía que nada era imposible para Dios. Por lo tanto, Pablo no tiene miedo. Pablo no le da temor nada, sino que ella se desarrolló en él esa confianza en el Dios Todopoderoso. Esta noche, Dios, aleluya, quiere trabajar y está trabajando en la vida de nosotros. Aleluya. Quizás Pablo en su momento pensó que la carga era tan pesada que él se sentía incapaz de soportarla físicamente. Amén. Y quizás físicamente se pudiera haber sentido imposibilitado, aleluya, pero espiritualmente, amén, Pablo tenía la fuerza necesaria para soportar cualquier cosa. Aleluya. Finalmente, en el versículo 11, Pablo termina diciendo: en todo lo que ha sucedido, esto nos llevó a buscar a Dios. Y Dios nos libró, nos libra y nos librará. Pero en el versículo 11 dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Porque Pablo confiaba en Dios, había aprendido a confiar en Dios, pero sentía la necesidad de las oraciones del pueblo de Dios. Prácticamente cuando dice Pablo, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, lo que Pablo está diciendo, nosotros sabemos que para Dios nada es imposible y que Él nos ha librado, nos va a librar, amén, nos está librando. Pero sigan orando, sigan orando. Aquí hay un principio bíblico, amén, que no tiene ninguna discusión, y es que las oraciones por los demás
desatarán el poder y la actividad de Dios, amén, para ellos. Así que Pablo entiende perfectamente esto también y prácticamente le dice: ustedes sigan cooperando con su oración, ustedes oren y Dios hará lo demás. Él nos ha librado porque quizás han orado por una necesidad así. Sigan orando porque Dios nos seguirá librando. Sigan orando, sigan cooperando con su oración porque Él nos querrá liberar también más adelante. Dios lo hará. Entonces Pablo prácticamente está pidiendo: no dejen de orar. No dejen de orar por nosotros. No dejen de orar por los demás. Aleluya. Y al final de todo esto, amén, Dios será glorificado. Sabremos enseñados de aquí. Saldremos, amén, enseñados y, aleluya, con un entendimiento claro de lo que es Dios. Espero esta noche que todo esto funcione para los propósitos de Dios, arrojarnos a sus brazos. No se descuide, no caiga en ese error. Este es un tiempo prácticamente para arrojarnos a los brazos de Dios, para clamar con todo nuestro corazón, para buscarlo a Él con todo nuestro corazón. El hecho de que no vayamos a la iglesia no quiere decir que no podamos experimentar su presencia en estos momentos. Que no podamos sentir al ver la presencia de su Espíritu Santo. Pero necesitamos buscarlo. Necesitas buscarlo. Literalmente así, arrojarte a sus brazos. Y esto va a ocasionar, va a desarrollar esa confianza en el Dios Todopoderoso, del cual Pablo está hablando aquí en nuestro texto. Que Dios nos ayude esta noche. Que Dios, aleluya, nos ayude. Amén, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y que lo que Dios quiere hacer se logre. Amén. Así que esta noche yo voy a pedir tu rostro inclinado en reverencia a Dios.